En este problema tenemos un generador síncrono trifásico, nos dan la potencia aparente, siempre MVA, frecuencia y tensión. Nos dan, la reactancia síncrona, pero nos lo dan por unidad y es conectado a una red de 11 kilovoltios. Esta es la tensión, es decir, que vemos que de la red que coincide con la tensión de la nominal de la máquina. Nos pide la potencia máxima desarrollada si la tensión interna del generador se mantiene constante 1,2 veces por unidad. Si el generador suministra ahora 60 megavatios, calcula el ángulo de potencia. Bien, este problema, que es de muy fácil resolución, inicialmente puede plantear una creencia de que es difícil por aquello de que nos están dando los datos en probabilidad y en valores reales, ¿vale? ¿Cómo ocurre eso? Esto mismo, es decir, nos están dando valores, datos en valores reales y datos en valores por unidad, pues tenemos que decidir si resolvemos el problema en por unidad o resolvemos el problema con valores reales. Yo voy a tomar la opción que a veces es menos elegida, que es la de resolverlo en por unidad. Vais a ver que para que veáis cómo se hace, porque lo habitual es decir, bueno, pues los datos que tengo en por unidad los paso a datos reales y me olvido del sistema por unidad, que para muchos estudiantes pues no sé, no congenian bien con él. Entonces, ¿cómo se resuelve un problema por unidad? Pues se utilizan las mismas expresiones que si fuésemos a resolverlo en valores reales. Lo único que pasa es que en lugar de poner valores reales ponemos valores en por unidad. Que en este caso, ¿qué se suele hacer siempre? Bueno, pues vamos a tomar los valores base con los nominales de la máquina, ¿vale? Es decir, la potencia aparente base sería 100 MVA, la tensión base sería 11 kV, voltios, ¿no? Kilovoltios. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues cogemos el lápiz y entonces nos piden potencia máxima desarrollada. Este es el caso concreto de un generador síncrono donde vemos que no nos dan la resistencia síncrona. Entonces, del análisis teórico que hemos hecho en la máquina, sabemos nosotros que la potencia la expresión de la potencia es 3 veces Fm de fase, tensión de fase, XS, seno de delta. Y además sabemos en particular que la potencia máxima se consigue para un valor unitario de aquí, por lo tanto la potencia máxima sería 3 veces la tensión de fase, la Fm de fase, perdón, la tensión de fase partido de la reactancia síncrona en este caso. ¿Vale? Si yo quiero calcular el sistema en por unidad, pues tendré que poner la tensión, el 3 por supuesto. Bueno, el 3 no, bueno, ahora lo discutimos. Sería en principio, es que lo voy a poner directamente sin explicar. Sería en principio 3 veces la tensión de fase, que será la tensión de línea, en por unidad, partido de raíz de 3 por la Fm, ¿no? Le llamo tensión, perdón, por la tensión de línea en por unidad, partido de raíz de 3, valores de fase, dividido de reactancia síncrona, ¿vale? Evidentemente también por unidad. Fijaros que no nos dicen nada del cómo está conectado el generador síncrono. Entonces, por defecto, en general, cuando nos encontremos con un problema de un alternador, de un generador síncrono, y no nos digan cómo está conectado, por defecto se suele considerar la conexión en estrella. La conexión en estrella por defecto. Y probablemente los resultados que nos dé el autor del libro pues se correspondan con ese tipo de conexión, ¿vale? Por eso a la hora de calcular los valores de tensión lo hemos dividido por raíz de 3, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos que estos dos raíz de 3 se van a simplificar con el 3 y nos queda lo que iba a poner antes sin explicar. Fm de línea por unidad por tensión de línea por unidad dividido de XS por unidad, ¿vale? Sabemos que la reactancia síncrona por unidad es 1,4.
Sabemos que la tensión interna del generador es 1,2 por unidad. Y no sabemos cuánto vale la tensión de línea por unidad, pero si tomamos como tensión, pero vemos que la tensión de línea coincide con la tensión nominal de la máquina, por lo tanto, la tensión, como ya hemos explicado en más de una ocasión cuando hemos trabajado en por unidad con transformadores, por ejemplo, pues sabemos que en este caso la tensión de línea por unidad tomará el valor 1. Bien, pues entonces tendríamos esto de acá. Este es el valor en por unidad de la potencia máxima. Evidentemente, lo que nos piden es la potencia máxima sin valor por unidad, sino el valor real. Bueno, pues cogemos, multiplicamos el valor por unidad que hemos obtenido, 857, y lo multiplicamos por la potencia base, que en este caso será la potencia aparente de la máquina. Y esta será la máxima potencia teórica que esta máquina podrá suministrar. ¿Vale? Bien. Apartado B. Nos dicen que ahora va a suministrar, la potencia que va a suministrar la máquina va a ser de 60 megavatios. Si vamos a seguir calculando el problema en por unidad, pues la potencia que va a dar ahora en por unidad, pues sería esos 60 megavatios entre los 100 megavoltiamperios es la potencia base, por lo tanto sería 0,6 por unidad. Y volvemos a aplicar esta fórmula, pero en valor por unidad, es decir, 0,6 en por unidad será igual a 3 veces bueno, vamos a aplicar, sería la tensión de fase, bueno, vamos a ponerlo, ¿no? Sería E línea por unidad partido raíz de 3 por V línea por unidad partido raíz de 3 dividido de XS por unidad y por el seno de delta, que es lo que nos están pidiendo. Evidentemente, igual que antes, el 3 con los raíz de 3 se van a simplificar y nos quedaría EL por unidad por VL por unidad dividido de XS seno de delta, ¿vale? Es decir, sería 1,2 por 1 partido de 1,4 por seno de delta. Despejando, seno de delta nos sale, a ver, aquí tengo ya hecha la operación, 0,7. Por lo tanto, delta, el ángulo de carga, el ángulo de potencia, será 44,43 grados. Y este es el resultado que nos piden. ¿Vale? Si hubiésemos calculado el sistema en valores reales, tiene que salir los mismos datos finales, y invito a cualquier estudiante que esté viendo este vídeo que lo intente hacer pasando los valores en por unidad a valores reales y resolviendo el problema.